que es parte de lo que les quería hablar. Aquí está. La prueba de psicología sería para el... Ah, no está acá. Actividad recuperativa. Supongo que la prueba va a ser para la semana del 14. Del 14 de junio. Ah, no, aquí está. El 31 de mayo es la prueba. El 1 de junio, perdón. El martes 1 de junio a las 6 de la tarde. Va a ser la prueba de la unidad 2 y 3. Gracias. Vale. Bueno, vamos a empezar. Hoy les voy a compartir pantalla. Y aquí está. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Bueno, ¿en qué estamos por ahora? Como sabrán, estamos en la unidad 2, ¿ya? Se supone que en esta unidad vamos a estar explorando las corrientes principales, ¿no? Las principales corrientes teóricas dentro de la psicología, que son el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista y la psicología sistémica. Y ustedes ya vieron las dos primeras clases, según tengo entendido, ¿no? La de psicoanálisis y el conductismo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Ya vieron la de humanismo? Humanismo también la vieron, ya. Genial. Entonces, ¿han leído los textos? ¿Han visto los videos? ¿Cómo están con ello? Profe, yo tengo un enredo entre los textos que hay que leer ahora para la segunda unidad y cuáles hay que leer para la tercera, o cuándo es el cambio de unidad de la segunda a la tercera. Si lo podéis explicar un poco, por favor. Ya. Mira, lo que yo les puse aquí son los textos de la segunda unidad, ¿ya? La segunda unidad van a trabajarla hasta la semana del 10 de mayo, ¿ok? O sea, hasta la próxima semana solamente. Se supone que para la corriente de psicoanálisis, el texto asociado es este, el de Freud, Esquemas del psicoanálisis, donde hacen una exploración como de qué se trata el psicoanálisis más clásico, cómo inició, ¿ya? Luego sigue la corriente de conductismo, que ya la vieron también, y el texto asociado es este, el de Gerrit y Zimbardo, Aprendizaje y Análisis del Comportamiento, ¿ya? Está, que es un capítulo del libro Psicología y Vida. Posteriormente, Psicología Humanista, que es el texto de Kalawowski, que es un texto también bien viejito, es un texto de Celis que hace referencia a este texto de Kalawowski, ¿no? Este texto también habla como de los inicios de la psicología humanista, hace como una pequeña historización, pero tiene algunas cosas que son un poco debatibles, como algunos mitos, ¿no? Como esto de que el cerebro se divide en dos hemisferios y cada uno tiene una función específica, una es como lo más racional y otra lo más creativo. Eso es falso, así que cuidado con ese texto porque si bien da una buena contextualización del origen de la psicología humanista, hay algunas cosas que no son tan ciertas, ¿no? Y ese no ser tan cierto es simplemente por la fecha de publicación del texto, es de 1995. Entonces, algunas cosas que dicen en ese momento se creían reales, ¿no? Se creían verdad, pero ahora ha pasado harta agua por el río, entonces ya se han demostrado cosas que no son tan así. Y esto para todos los textos, en verdad. Entre más viejito sea el texto, más críticos debemos ser con él, ¿vale? Y bueno, finalmente, para esta unidad, para la unidad 2,
está la psicología sistémica. Para esto tenemos dos textos, no solo uno. El de Arnold y Osorio, que es Introducción a los conceptos básicos de la teoría general, que ojalá lo lean antes de leer el de Yutorán, que se titula El proceso de las ideas sistémico-cibernéticas. ¿Ya? Si leen el primero, el de los conceptos básicos, va a ser mucho más fácil entender el siguiente, que es como muy técnico, ¿no? Muy específico a lo que va. Entonces, por eso se dejan estos dos textos. Y luego ya en la unidad 3 se hace como una especie de aterrizaje de la psicología, ¿no? De estas corrientes psicológicas, porque vamos a ver la salud mental como tal. Es como una aplicación de lo que estamos viendo, de lo que vimos a través de lo teórico con las corrientes psicológicas. ¿Ya? Entonces ahí la idea es que ustedes puedan hacer como un match entre lo que se vio acá con las corrientes y lo que se ve en salud mental, que es lo que realmente vivimos, ¿no? Como psicología, dentro de la psicología clínica. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Genial. Entonces, eso, ¿no? Eso. Pero por ahora nos centramos en las corrientes, que ya están próximas a terminar. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar, vamos a centrarnos en las dos primeras corrientes, en la corriente del psicoanálisis, o más de manera general, la psicodinámica, y la corriente cognitiva conductual. ¿Ya? Entonces, para nosotros adentrarnos en el tema de las corrientes, tenemos que tener en cuenta siempre dos cosas, dos conceptos. Uno que es el de la epistemología, que ustedes ya lo abordaron más o menos en el texto, en su ensayo, ¿no? Pero ahora a mí me gustaría aclararlo un poquito más, ¿no? Como para hacer una definición más sintética. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, su posibilidad, su alcance y los fundamentos. Y para estudiar esto, tiene que centrarse en el estudio de tres cosas. Por un lado, las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas, etcétera, que llevan a la obtención del conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, las circunstancias históricas que llevan a la configuración de cierta corriente y la forma en que ésta se estructura, se configura, lo que incluye, lo que no incluye, ¿ya? Lo otro son los criterios por los cuales se justifica o se invalida cierto tipo de conocimiento científico, ¿no? Y finalmente, también busca hacer una definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, ¿no? Como lo son, qué es la verdad, qué es la objetividad, qué es la realidad, cómo la estamos entendiendo dentro de esta ciencia o dentro de esta otra ciencia, o cómo se justifica, ¿ya? El otro concepto que hay que tener en cuenta es la pragmática o aplicación o praxis en sí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enfoques clínicos, la pragmática sería como el modo en cómo estos enfoques clínicos, basados en la epistemología que tienen de base, construyen su teoría y la aplican en el terreno psicoterapéutico, ¿no? O sea, por ejemplo, como la psicología conductista aplica su teoría dentro de la psicoterapia, ¿no? Cuando vamos al psicólogo clínico. Teniendo en cuenta la epistemología que tenía de base. Entonces, para esto hay que tener en cuenta los conceptos teóricos que dan forma a la visión que tiene el enfoque del ser humano y al origen de las dificultades psicológicas, ¿no? del ser humano y la concepción que se tiene. Y por otro lado, tiene en cuenta la forma de operacionalizar los conceptos teóricos en técnicas específicas de intervención. ¿Ya? Esto es súper importante porque si no se operacionaliza, entonces como que de qué manera sabemos qué técnicas vamos a aplicar y cómo medimos esas técnicas que aplicamos dentro de la terapia. ¿Ya? Eso lo vuelve como más, ¿cómo no? Eso le da un carácter más científico, más válido, generalizable, etc. Bueno, ahora, creo que me
que participen en esta parte. Hablando de epistemología, ¿ya? Vamos a hablar de estas dos corrientes, como les dije. Psicoanálisis clásico, que es el que nosotros estudiamos dentro de este ramo, y el conductismo. Para pensar en la epistemología de estas dos corrientes, podemos hacernos dos preguntas. ¿El sujeto tiene acceso directo a la realidad? Y ¿cómo interactúa el sujeto con la realidad? Entonces, para el psicoanálisis, ¿el sujeto tiene acceso directo a la realidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo, profe? Ajá. Es que no escuché muy bien lo que preguntó. Vale. Queremos hablar de pensar en la epistemología de estas dos corrientes, ¿no? Del psicoanálisis y el conductismo. Entonces, para pensar en la epistemología podemos plantearnos dos preguntas. Una, ¿el sujeto tiene acceso directo a la realidad dentro del psicoanálisis? ¿Sí? El sujeto, pensando como en nosotros como investigadores, ¿no? Como psicoanalistas. ¿Cómo concebimos la realidad? Y si tenemos acceso directo a ella. Eso es como una pregunta epistemológica. Y por otro lado, ¿cómo interactúa el sujeto con la realidad? Pero allá ahí pensando en el sujeto como, no sé, el paciente que vemos dentro del psicoanálisis. ¿Cómo responderían ustedes estas preguntas? ¿O qué responderían? No sé si se entiende. Al menos yo, que si no, como que no sé cómo responder bien a las preguntas, más bien como... Yo entiendo el psicoanálisis como un estudio más reflexivo, por ejemplo. Por lo tanto, no sé si se estudia directamente al sujeto, más bien se estudia como algo que no se observa como el inconsciente. Entonces, no, a diferencia del conductismo, que se observa algo como observable, por así decir, algo más positivista. Ya, algo más positivista, ¿no? Sí. Ya. Pero pensemos en otra cosa. Voy a plantear la pregunta de manera distinta. Desde el psicoanálisis, ¿cómo se concibe la realidad? ¿Qué es la realidad para el psicoanálisis? ¿Es algo accesible o algo inaccesible? ¿Qué creen ustedes? ¿Inaccesible? Inaccesible, porque es el inconsciente, ¿no? ¿No? Sí. Ya. ¿Alguien dice, apoya esa moción o dice algo, crea algo distinto? Le di la respuesta un poco. Ya, pues, láncense al agua. Cualquier respuesta es válida. O sea, tendría acceso por medio de la conciencia, al final del consciente. Ya. ¿O no? Eso quiere decir que sí hay una realidad desde el psicoanálisis. Claro. Ya. No sabría cómo responder la pregunta al 100%, pero ese claro va como... Ya. como Ajá. Ya. Yo creo que no la estoy planteando bien, no me estoy expresando bien. Pero, a ver, vamos a responder la del psicoanálisis. Para el psicoanálisis concibe que existe una realidad, ¿no? Que hay una realidad en donde estamos situados, que es como que es externa a nosotros, ¿no? Estamos dentro de la realidad, pero podemos acceder a ella de alguna manera, ¿no? Podemos observarla y podemos observarla a través del inconsciente, ¿no? Estudiando el inconsciente podemos acceder a una realidad. Entonces, es como que hay algo concreto, ¿no? Por así decirlo, desde el psicoanálisis hay una realidad que está, que es real, que está allí, que debiésemos conocerla. Sin embargo, según el psicoanálisis, hay como dos realidades, ¿no? Hay una realidad que es verdadera, que es legítima, y hay otra realidad que los sujetos, las personas,
se crean en la cabeza y cuando tienen cierta patología, no sé, esa realidad que tienen en su ideario no se condice mucho con la realidad más verdadera, con la realidad real, por así decirlo, ¿ya? Entonces, por eso hay que tratar de acceder al inconsciente del sujeto para que emerjan estas cosas que han estado reprimidas y como que pueda generarse una especie de equilibrio, ¿no? Que corrija esa visión irreal que está teniendo la persona de la realidad concreta que sí existe, ¿ya? Entonces, la respuesta para la primera pregunta, ¿el sujeto tiene acceso a la realidad? Desde el psicoanálisis sería sí. Nosotros como investigadores sí tenemos acceso a la realidad porque sí existe la realidad, está aquí, es algo externo, sino que a veces se generan distorsiones que no nos permiten observarla de manera legítima, tal como es. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió bien. Ya. Entonces, esta misma pregunta para el conductismo, ¿cómo la respondería? También tiene acceso al sujeto. Y si el sujeto tiene acceso a la realidad. Exacto, sí, también, es algo concreto, ¿no? Y para, ahora pasando a la segunda pregunta, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿cómo interactúa el sujeto con la realidad? Cuando hablamos de sujeto ya no estamos hablando del sujeto que investiga, ¿no? Sino como de este sujeto objeto que estudiamos nosotros. Entonces, desde el psicoanálisis, ¿cómo es este sujeto? ¿Cómo se comporta con la realidad? Ahora creo que sí está como más aceptado lo que he dicho antes que con la anterior, porque el consciente al final es una pequeña porción del, como que viene el inconsciente, pasa todas estas barreras. Entonces sería cómo interactúa el sujeto, sería por medio del consciente, ¿no? Claro, por medio del consciente. Pero para interactuar con este consciente, ¿no? Como para hacer ese trabajo, el sujeto, nuestro paciente, ¿qué es? ¿Es un sujeto activo que accede al subconsciente para llevar las cosas al consciente? ¿O no es tan activo? Como que No. O sea, no se puede acceder al inconsciente como de esa manera que decía, como tan fácilmente. tan fácilmente, ¿ya? Vale. Entonces, desde el psicoanálisis clásico, se piensa que el paciente, por eso mismo se llama paciente, es alguien pasivo, que no es capaz de acceder a estas cosas, ¿no? Como al inconsciente y todo eso, sino que necesita de otro sujeto que a través de distintas técnicas lo lleve a hacer eso, ¿no? Como que lo guíe, lo dirija. Sí, es como muy directiva la cosa. Entonces ahí la respuesta sería que el sujeto, cómo interactúa el sujeto con la realidad existente, pasivamente, ¿no? No hace mucho, no tiene mucho que hacer, si está inconsciente ahí, yo no puedo acceder tanto, simplemente reflexiono a través de lo que me diga mi psicoanalista, ¿ya? Como, así es como se entiende más o menos. Entonces, desde el conductismo, ¿cómo se daría esto? ¿Cómo creen que interactúa el sujeto con la realidad? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? Es que la escuché un poco mal. Vale. Por favor. Sí. Desde el psicoanálisis se supone que el paciente es un ser pasivo, que no es un ser activo sobre su realidad, ¿no? Porque yo como paciente no puedo cambiar la realidad por mí mismo, ¿no? Con mis recursos solo, porque estoy estudiando algo que es medio inaccesible, ¿no? Que es el inconsciente y solo el único que puede transitar ayudarme a transitar a través de este inconsciente para traer las cosas al consciente,
es el psicoanalista, ¿no? Es como este médico o psicólogo, etcétera, que me está ayudando que me está guiando muy directivamente a yo hacer este ejercicio, ¿no? De esta interacción para yo poder distinguir qué es la realidad en verdad. Soy un sujeto pasivo, no hago mucho desde el psicoanálisis. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Vale. Entonces, desde el conductismo, ¿cómo creen que sería? Según los experimentos que se han mostrado, Ajá. el paciente o el sujeto es como que tiene como comportamiento más evidente. Por ejemplo, en el caso del perro, ese de la campana y la comida, Ajá. las conductas o como las respuestas son, y sí, no sé si llamarle conscientes, sino como más observables. Observables. Ajá. Ya. Pero sí, ¿cómo se imaginan que sea esto en la clínica? Con humanos, en la clínica. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería una terapia desde el conductismo, pues de lo cognitivo-conductual? O sea, era el objetivo de controlar, o sea, el control conductual mediante formas de aprendizaje. Ajá. Ya. Entonces, me imagino que sería algo así como con distintas formas de aprendizaje, no lo sé. Claro, claro. Y la posición del psicólogo sobre el paciente, ¿cómo sería? ¿Sería como activo, así como más directivo, o sería más colaborador con el paciente y el paciente tiene un rol activo? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Podría ser como entre activo y colaborador con el paciente? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué te lo imaginas así? Activo, hubiese, por ejemplo, ya, como activo es porque como que es como el que está estudiando, como que puede como cambiar el ambiente y lo puede adaptar, como esperando respuestas por parte Uh-huh. del paciente. Y colaborador, bueno, por la misma razón, porque uno está esperando respuestas por parte del paciente, por lo tanto, el que estudia como que entrega elementos o patrones como para que el paciente tenga una respuesta conductual o- Yeah. Ajá. O Creo que sea, sería activo en ese caso porque el paciente interactúa directamente con la realidad mediante estas formas de aprendizaje y así. ajá, ya. Bueno, eso en la corriente cognitiva conductual, creo que me equivoqué y los puse conductiva, ha ido evolucionando. Al principio, el sujeto era un ser pasivo, porque era concebido como el perrito de Pavlov, ¿no? Tú le hacías algunas asociaciones e iba aprendiendo, iba cambiando conductas y ya. Entonces no hacía mucho, no aprendía, pero no era un sujeto activo, como que no tenía responsabilidad con su propio tratamiento, por así decirlo. Pero eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando y se ha ido generando como una interacción, ¿no? Como una colaboración, como lo plantean, donde el sujeto no solamente aprende y sigue las direcciones del psicólogo, sino que colabora con la construcción de su propia realidad, ¿no? De su propio aprendizaje. Entonces ahí el sujeto ya no es tan pasivo, sino que queda como alguien más activo que colabora. Pero desde el conductismo clásico, no. Simplemente aprende, se le moldean sus, sus, sus conductas. Si a mí me moldean la conducta, estoy siendo un ser muy pasivo, ¿no? Como que pueden hacer lo que quieran conmigo, ¿no? Son como una cosita, como una pequeña arcilla. Voy aprendiendo según lo que el otro va enseñándome a mí, lo que va imponiendo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Ya. Entonces, bueno, acá están las respuestas, ¿no? En ambas corrientes se concibe la realidad como algo que está dado, a lo que podemos acceder, ¿no? Tenemos acceso directo a la realidad.
pero en cuanto a la interacción del sujeto, bien pasivo, ¿no? Es reactivo a la conducta del otro, o a las intervenciones del objeto que lo estudia, del sujeto que lo estudia, el investigador, ¿ya? Entonces la condición con respecto a la realidad que existe es pasiva, no hay mucho movimiento, no hay mucha interacción. En cuanto a la pragmática, a la praxis o a la aplicación, ¿ya? Aquí me equivoqué, le puse epistemología, pero es pragmática. Dentro del psicoanálisis, podemos preguntarnos cuál es el objeto de estudio, ¿no? Me explico mejor. Para pensar en la pragmática es importante preguntarnos cuál es el objeto de estudio y cuáles son los objetos teóricos relevantes, ¿ya? Así pensamos en la praxis de una corriente teórica dentro de la psicología clínica. Entonces, dentro del psicoanálisis clásico, ¿cuál es el objeto de estudio? Ahora lo dijeron. En ambos, el objeto de estudio vendría siendo como el paciente, la persona. Pero, ¿qué de la persona? En el psicoanálisis... Sí. Perdón. Sí, perdón. Como el inconsciente, subconsciente y consciente, pero más que nada el inconsciente en el psicoanálisis. Exactamente, en el psicoanálisis es el inconsciente, en el psicoanálisis más clásico. Subconsciente, cuidado con esa palabra porque no se usa, no existe, es inconsciente, consciente, preconsciente, ¿ya? Y en el conductismo, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Como la conducta? ¿O el Exactamente. aprendizaje? Claro, el aprendizaje, la conducta, pero así como de buenas a primeras, la conducta. ¿Y cómo modificamos la conducta? A través de ciertas estrategias para el aprendizaje de la persona. Así, ¿no? Y conceptos teóricos relevantes dentro del psicoanálisis que puedan tirar. Esta está más fácil de responder. Pueden participar más personas. ¿Qué conceptos teóricos creen que son relevantes dentro del psicoanálisis que nos pueden servir para llevarlo a la clínica, ¿no? Como a la práctica? ¿Cómo, profe? ¿Qué conceptos teóricos de los que ya vieron en clase creen que son relevantes dentro de estas corrientes? Y son relevantes porque tenemos que tenerlos en cuenta para llevarlos a la praxis clínica, a la pragmática, a la aplicación. El ello, el superyo, el yo en el caso del psicoanálisis, el tema del desarrollo psicosexual, el preconsciente, consciente, inconsciente, esos son como conceptos, ¿no? Como teóricos. Sí. ¿A eso se refiere la pregunta? Sí, a eso va la pregunta. Yeah. Son conceptos importantes que necesitamos tener muy definidos, operacionalizados, para nosotros poder construir técnicas de intervención dentro de la práctica clínica, ¿ya? Y en el conductismo, ¿qué conceptos se les ocurren? Por ejemplo, el condicionamiento, el aprendizaje. Bueno, eso sería como lo de las ramas generales del conductismo. Sí, perfecto. Y yo les puse algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? El inconsciente. Y si nos ponemos a ver más cosas como el aparato psíquico, el trauma también se estudia mucho desde el psicoanálisis, la teoría, la personalidad, pero el objeto así como el básico es el inconsciente. ¿Y qué conceptos teóricos son relevantes a tener en cuenta para nosotros llevar a cabo la práctica clínica, ¿no? La pragmática, la interpretación, la transferencia, la contratransferencia, como decía Vicente, el ello, el yo, el superyo, la dinámica de la personalidad, que se refiere a
a las etapas oral, anal, fálica, genital, el complejo de Edipo, la economía, que es este flujo energético de las pulsiones, las represiones, la asociación libre, es otro concepto que podemos tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, la asociación libre es una técnica que se usa para poder acceder a estos contenidos más reprimidos, ¿ya? En cuanto al conductismo, como decía Emilio, el condicionamiento, ¿no? La teoría del aprendizaje, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el análisis y la modificación de conductas, tener en cuenta programas de aprendizaje que tienen estímulos, consecuencias, refuerzos, castigos, todo eso se incluye, ¿ya? Todo eso, eso que ustedes vieron en la teoría, no puede quedarse solo allá, ¿no? Como en la teoría, quedar en el aire. Eso tiene que definirse claramente, volverse conceptos muy claros para luego volverlos, operacionalizarlos, volverlos algo que se pueda medir y algo que se pueda utilizar para construir técnicas que nos permitan hacer intervenciones bien hechas, ¿no? Guiadas, construir todo un modelo terapéutico, ¿ya? Porque si dejamos todo eso en la teoría, como que no sirve de nada, ¿no? Como que, ¿qué tipo de psicología estamos haciendo en la clínica, ¿no? ¿Se entiende a lo que quiero llegar mostrándoles esto? ¿Sí? Ya. ¿Tienen preguntas? Ya. Supongo que no. Con esto, profe, de la participación activa o pasiva del sujeto, como en su relación con la realidad, ¿qué ejemplo se podría dar como de que sí sea una relación directa con todo lo que hemos visto? Que sea activo, por ejemplo. Por ejemplo, eso lo podemos ver mucho en el tipo de relación que se tiene entre terapeuta y paciente, ¿no? En el vínculo terapéutico. Entonces, por ejemplo, desde las corrientes más clásicas del psicoanálisis y del conductismo, que son el paciente es alguien paciente, alguien pasivo, el paciente no tiene mucha injerencia en cuanto al motivo de consulta que lleva, ¿no? El paciente llega, dice, mira, me pasa esto, no me quiero levantar de la cama, estoy desmotivado y no tengo ánimos para nada. Ya, tú estás con depresión. Entonces nosotros vamos a seguir este tipo de tratamiento. Entonces la relación, el vínculo terapéutico se forma de una manera como no es horizontal, no se construye junto a un motivo de consulta, sino que el paciente lleva los síntomas, el terapeuta le dice qué tiene, ¿no? Como que pone por encima su conocimiento y empieza a aplicarle ciertas intervenciones que el psicólogo cree que son las necesarias. Y seguía así el tratamiento, como que no hay mucho espacio para lo que el paciente pueda aportar dentro de su propio tratamiento, ¿ya? Como que se va guiando así. De alguna manera sería como que la realidad es la que influye en el paciente y la terapia sería como la respuesta del paciente a esa realidad que le influye, pues como una respuesta como sana, por decirlo de alguna manera. Exactamente. O, por ejemplo, hay en el conductismo, se supone que ocurren ciertos aprendizajes, ¿no? Hay un estímulo que genera ciertas respuestas. Entonces, debido a este estímulo en específico y que tú lo asociaste de esta manera, tú estás respondiendo de esta otra forma. Y yo como terapeuta tengo que hacerte un moldeamiento de la conducta para que tú cambies eso. Entonces, eso es como un reflejo se refleja mucho que hay una realidad, ¿no? Estos estímulos que están en la realidad palpable, que generan ciertas respuestas
y que yo debo cambiar y que tú debes quedarte muy pasivo y simplemente seguir este moldeamiento que te hago. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Cuando les hablé de la epistemología, de la pragmática, nombré ciertos puntos, ¿no? que había que tener en cuenta al momento de pensar esto aplicado a las corrientes psicológicas y a las ciencias en general. Entonces, entre estos estaban las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a cabo la obtención de cierto conocimiento, ¿no? Científico, es decir, las circunstancias, el contexto que influye en la construcción de una disciplina, por así decirlo, se puede traducir en esto, ¿no? Y bueno, están los otros puntos. Entonces, acá en la pragmática, de nuevo recalco que para la pragmática, es decir, la aplicación de estas corrientes, hay que tener en cuenta los conceptos teóricos que están a la base, que estos conceptos teóricos se generaron a partir de la epistemología, ¿no? De cómo concebimos la realidad, cómo concebimos al sujeto, etcétera, y de las circunstancias que hicieron que nosotros concibiéramos a la realidad y al sujeto de cierta manera. Entonces, de ahí surgen los conceptos teóricos y se operacionalizan para poder generar técnicas específicas de intervención. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es mostrarles un par de videos en los que podemos ver un poco esto en estas dos corrientes, ¿no? Por un lado, quiero que veamos un video del contexto histórico que estuvo como a la base de la construcción del psicoanálisis, ¿no? De su surgimiento. Entonces, ahí podemos pensar, por eso el psicoanálisis clásico es así, ¿no? Como que estas circunstancias históricas lo acompañaban para que se concibiera al sujeto de esta forma, para que la realidad se concibiera de esta otra. Y por otro lado, les tengo otro video. Ay, no se me puso. Acá, de la historia de la corriente cognitiva conductual, pero la idea es que en esta se vea más bien como la pragmática, ¿no? Como las cosas teóricas, prácticas que se aplican, como las técnicas que vemos, están las teorías, los conceptos teóricos que están a la base de las intervenciones que se realizan. ¿Ya? Voy a poner los videos un poco acelerados para que los alcancemos a ver y noten un poco estas cosas, ¿no? De las que les hablo. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí. Ya, perfecto. Freud vivió en la Viena de los últimos tiempos del Imperio de los Habsburgo, uno de los periodos más fértiles de la historia en todos los dominios del saber. Por ello, la comprensión de sus preocupaciones y desarrollos teóricos no puede limitarse a modelos. Perdón. Sino que requiere también una aproximación a la vida cultural, social y política en la que estaba inmerso. Desde 1890 hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, se extiende el periodo de la llamada Belle Époque. En Europa, la exacerbación de las conciencias nacionales se une a una extensión de las democracias y de los deseos de ampliación del sufragio. Paralelamente, el capitalismo colonial en pleno ascenso necesitaba nuevas materias primas y mercados para sus productos. Esta necesidad de crecimiento constante del modelo de sociedad capitalista encerraba, sin embargo, graves contradicciones y desigualdades sociales. Un sentimiento optimista que se asentaba en los postulados del nacionalismo expansionista llevó al enfrentamiento bélico asumido desde un principio con irresponsable euforia. Los cambios que se estaban produciendo en las sociedades crearon una crisis en el pensamiento dominado por un creciente irracionalismo. El psicoanálisis de Freud surgió formando parte de esta protesta contra la hipocresía, las convicciones burguesas y el rechazo de las emociones y de cualquier expresión sexual que imperaban en la Viena de su época, regida por un emperador anciano. Este estallido del movimiento romántico, en el que se atiende a las emociones por encima de la razón, se manifestó con la publicación de su estudio sobre la histeria y de sus casos clínicos. El apogeo artístico e intelectual de Viena, entre 1870 y 1914, coincidió con la decadencia de los Habsburgo.
Atraídos por el brillo de la ciudad, numerosas familias, artistas y pensadores buscaron en ella el marco propicio para su desarrollo. Muchas personas hicieron de Viena el centro de irradiación espiritual más fecundo de su historia. Ese fue el caso de Freud, del pintor Kokoschka, del arquitecto Hoffmann o de los compositores Brahms y Mahler. En 1859, el imperio había perdido sus provincias más importantes, la casi totalidad de la Italia del norte, la Lombardía con Milán, la Toscana con Florencia, Parma y Módena. En 1866, después de la guerra que enfrentó a Prusia y Austria, también se perdieron Venecia y el Véneto, las joyas más preciadas del emperador. Para contrarrestar esos duros golpes, Austria buscó el brillo superficial de una vida social intensa. La embriaguez del vals, de los salones donde triunfaban las condecoraciones ya sin sentido, los títulos altisonantes, intentaban de un modo escenográfico conjurar la angustia y la impotencia que brotaban de la realidad. El lapso que va de 1905 al ascenso de Hitler al poder en Alemania y a la anexión de Austria se produjo la caída de los Habsburgo y el estallido de todos los conflictos que encerraba la sociedad austríaca y de un modo más amplio los pueblos de habla germana. Entre esos problemas, la sexualidad ocupaba un papel fundamental. La crisis que desgarraba al imperio austrohúngaro creó las condiciones para una profunda interrogación acerca de su identidad y en particular de la identidad sexual. El descubrimiento del inconsciente y la elaboración de la teoría psicoanalítica en la que el sexo tiene un papel primordial se asociaba con los impulsos fanáticos de una sociedad que buscaba inconscientemente la destrucción. En ese sentido, la familia del emperador sería un ejemplo trágico de ese lazo entre el sexo y la muerte. El comportamiento de la emperatriz Sisi, amada y admirada por el pueblo, y sobre todo por el emperador su esposo, era una muestra de la histeria que padecía. A su obsesión por su belleza y por conservar la esbeltez, se sumaba su trato de indiferencia hacia su hijo, la actitud de evitación a su esposo y al sexo, al mismo tiempo que buscaba convertirse en el arquetipo de la seducción y de la belleza de su época. La relación entre el emperador Francisco José y su hijo, el archiduque Rodolfo, era una muestra de los conflictos edípicos tal como Freud lo describiría más tarde. Enfrentados como enemigos por la disputa del mismo trono y de la atención de las mismas mujeres, no pudieron hallar una solución a sus diferencias. Deprimido, abandonado por su madre, casado con una princesa belga a la que no amaba y separado de la corona por su padre, el archiduque Rodolfo se suicidó en Meyerlin después de matar a su amante, la baronesa Vexera. Una vez más, se establecía el vínculo entre el sexo y la muerte. Freud no podía haber imaginado una escena más propicia para sus reflexiones. El asesinato de la emperatriz Sisi en Ginebra a manos de un anarquista y del archiduque Fernando, el nuevo heredero del trono tras el suicidio de Rodolfo en Sarajevo, revelaron hasta qué punto el emperador ya no ejercía un papel real y unificador en sus dominios. El psicoanálisis surgió en este momento presidido por una gran rigidez moral. La reina Victoria de Inglaterra era considerada el estandarte máximo de estos valores, cuya base residía en la familia patriarcal, donde la mujer estaba sometida en todos los ámbitos de su vida a estrictas normas morales. A finales del siglo XIX se había producido un incremento alarmante de esta enfermedad que afectaba a mujeres de todas las clases sociales. La medicina de la época se mantenía en la convicción que la etiología de la histeria había que buscarla en factores orgánicos que afectaban exclusivamente a mujeres. Cuando la interpretación de los sueños fue publicada en 1899, apenas tuvo alguna repercusión. Durante la siguiente década, Freud fue excluido por la heterodoxia y por el escándalo que suponían sus ideas en el ámbito académico al cual pertenecía. Sin embargo, en su consulta no faltaban clientes y comenzó a adquirir un cierto renombre por sus curaciones milagrosas. Para entender estos avances en su trabajo clínico, habría que retroceder a las fuentes del psicoanálisis que fueron múltiples y no conocidas del todo. Investigador de gran cultura científica literaria y poseedor de una poderosa capacidad de síntesis, tomó cosas de sus maestros, sus colegas o rivales, así como de sus colaboradores, de sus pacientes y de sus discípulos. Sus maestros inmediatos, Bruck, Maynard y Exner, eran los referentes del enfoque positivista del estudio de la neurofisiología y la neuropsiquiatría. Construyeron grandes edificios especulativos. La mitología cerebral, que aunque aparentemente no lo sabían, no era sino el resurgir póstumo de la filosofía de la naturaleza. Aquí estaba la fuente del modelo de la mente de Freud de 1895. Bruck fue uno de los estudiosos que redujeron la psicología a la neurología, y entendería todo el funcionamiento del sistema nervioso como una combinación de reflejos. La estimulación de los órganos sensitivos determina unas cantidades específicas de excitación, que eran transmitidas por el sistema nervioso y transferidas de célula a célula hasta que podían ser descargadas en forma de movimientos. La hipótesis básica de Maynard, considerado como el mayor anatomista cerebral de Europa, se basaba en que las partes más antiguas del cerebro eran el centro de los movimientos involuntarios y estaban controladas por la corteza cerebral, lugar donde residía la función edificadora del yo. Distinguía un yo primario procedente de un funcionamiento inmediato de los centros corticales y un yo secundario resultante de la actividad de los centros de asociación. Por su parte, Exner discutió sobre las cantidades de excitación que podrían ser transferidas en las uniones entre las neuronas. Suponía que estas uniones podían ser modificadas en la vida del individuo mediante la excitación simultánea de dos células, por lo que se denominó a este proceso Banun o canalización.
Entre sus maestros inmediatos se encontraban Benedict, Breuer y Charcot. Benedict enseñaba la importancia de la vida secreta de los ensueños, de las fantasías, de los deseos y ambiciones suprimidos y del elemento sexual en la histeria y otras neurosis. En una serie de publicaciones que aparecieron entre 1864 y 1895, demostró que la causa de numerosos casos de histeria y otras neurosis residía en un secreto angustioso, la mayoría de las veces perteneciente a la vida sexual, y que muchos pacientes se pueden curar mediante la confesión y la liberación de los problemas correspondientes. Breuer desarrolló el método catárquico sobre la paciente Ana O. Este método describe el efecto terapéutico a través de la purga o la descarga de afectos patógenos ligados a sucesos traumáticos a través de su evocación, o lo que Ana O describió como limpieza de chimenea o cura del habla, donde hacía referencia a la sensación de liberación o de limpieza emocional que le producía la liberación de aquello que le bloqueaba. En cuestión de unos años, Breuer y Freud comenzarán a ver la psicología de manera diferente cuando publican estudios sobre la histeria en 1895, lo que les llevará por caminos diversos. Freud piensa que en la histeria debe haber un traumatismo de carácter sexual producido en la niñez para que se produzca un trauma, mientras que Breuer no lo consideraba así. Por su parte, Charcot demostró que las pacientes histéricas no simulaban sus síntomas y no era una enfermedad ligada a la mujer, como antes se pensaba. Esta demostración la pudo hacer gracias a su metodología, la hipnosis, a través de la cual dejaba en un estado de semi-inconsciencia a sus pacientes y por medio de la voz y de órdenes que les daba, podía crear e inhibir los síntomas de dichos pacientes. Esto le permitió afirmar que los síntomas de las histéricas eran de naturaleza psicológica en lugar de biológica. Schopenhauer, en sus escritos sobre la locura, anticipa la teoría de la represión de Freud y su primera teoría sobre la etiología de la neurosis. La obra de Schopenhauer contiene aspectos de la futura teoría de la libre asociación, y lo que es más importante, anticipa la mayor parte de la teoría freudiana de la sexualidad. Freud no solo reconoce la existencia de un estrato interior profundo de la mente, sino que postula, como Schopenhauer, que la existencia humana se sustenta alrededor de un eje irracional y dinámico, la voluntad. Otras influencias importantes fueron las de Karl Marx y Nietzsche, que junto con Freud consideraron que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa. Por ello, el filósofo francés Paul Ricard utilizó la expresión de filósofos de la sospecha en 1965 para referirse a ellos. Así, según Marx, la conciencia se falsea o se enmascara por intereses económicos. En cambio, en Freud es por la represión del inconsciente y en Nietzsche por el resentimiento del débil. Sin embargo, lo que hay que destacar de estos maestros no es ese aspecto destructivo de las ilusiones éticas, políticas o de las percepciones de la conciencia, sino su forma de interpretar el sentido. Lo que quiere Marx es alcanzar la liberación por una praxis que haya desenmascarado a la ideología burguesa. Nietzsche pretende la restauración de la fuerza del hombre por la superación del resentimiento y de la compasión. Y Freud busca una curación por la conciencia y la aceptación del principio de realidad. Los tres tienen en común la denuncia de las ilusiones y de la falsa percepción de la realidad, pero también la búsqueda de una utopía. Los tres realizan una labor arqueológica de búsqueda de los principios ocultos de la actividad consciente, si bien simultáneamente construyendo una teleología, un reino de fines. Mientras las clases dominantes de la Europa feudal se colapsaban con el advenimiento de la revolución industrial y la emergencia del capitalismo, impusieron una concepción del mundo fijo e inmutable. Los evolucionistas, por su parte, plantearon la idea simple pero revulsiva de que los organismos, incluido el ser humano, son entidades en constante transformación. Freud, que fue un lector entusiasta de Darwin, recibió multitud de influencias del darwinismo en la consolidación del psicoanálisis. En primer lugar, Freud le siguió en la creación de una psicología basada en el concepto biológico de los instintos. En segundo término, le siguió en su visión genética de las manifestaciones de la vida. Darwin obtuvo datos de detenciones localizadas del desarrollo y de reversiones a las que posteriormente Freud denominó fijación y regresión. Por último, la influencia de Darwin se puede reconocer en la elaboración por parte de Freud de una teoría biológica sobre el origen de la sociedad humana y de la moral. En 1902, y gracias a las influencias de alguno de sus pacientes con buenas relaciones con el poder, logró que el emperador firmara su designación como catedrático, lo que le valió desde luego varios ataques de sus enemigos más enconados dentro del cuerpo académico. Freud se había negado persistentemente a que algunos de sus pacientes dotados de gran influencia en la corte imperial, en la diplomacia y en los ministerios, pusieran en juego estas influencias para atender a sus imperiosas necesidades. Pero finalmente, tuvo que reconocer ante la evidencia de que sin esa ayuda extra, ni sus muchos méritos ni su reconocida experiencia clínica iban a permitirle acceder al cargo que ambicionaba desde hacía años, absolutamente necesario entonces para ampliar su capacidad de difusión de las nuevas ideas respecto al psiquismo como para solucionar sus necesidades económicas. A principios de 1915, cuando Freud ya era famoso por su obra La interpretación de los sueños, publicó un artículo titulado Reflexiones sobre estos tiempos sobre la guerra y la muerte. Empezó hablando de la decepción que sentía mucha gente, sobre todo en Alemania, al descubrir la crueldad y la brutalidad de lo que eran capaces naciones e individuos que antes se consideraban civilizados. Contaba que psicológicamente el hombre civilizado había estado viviendo por encima de sus posibilidades, pero existe un yo más profundo, una especie de salvaje primitivo dentro de todos nosotros que ansía liberarse de los límites que pone la civilización. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Freud, no menos que para el mundo, pues la masacre confirmó sus peores ideas sobre el lado oscuro del inconsciente y de la psicología de los seres humanos. Sus 3 hijos fueron alistados en el ejército austriaco. Entre tanto, le llegaban noticias de cientos de miles de muertos, y el impacto que le produjo esa fuerza tan negativa hizo que mirara con escepticismo el potencial agresivo del ser humano.
Su hijo Germán murió en el frente en 1917 y Sofía, su hija favorita, murió por desnutrición y neumonía en 1920. 6 semanas después de su muerte, publicaba Más allá del principio del placer, que explica la teoría del tanato, o el instinto agresivo más allá de la libido. Al finalizar el conflicto, el lento ocaso del Imperio Británico y la nueva distribución del poder en Occidente habían reblandecido el sistema de valores imperantes en el siglo XIX, a punto tal que terminó siendo común la afirmación de que en realidad el siglo XIX terminó en 1918, el año en que culminó la Primera Guerra Mundial. Se nota un poco cómo es que el contexto fue moldeando las ideas que tuvo Freud, las ideas a la base del psicoanálisis. Sí, profe, ¿este video está en cursos? No, pero se los puedo subir al foro y está en YouTube también. Sí, por favor, para verlo en velocidad normal. Sí, sí, sé que pasó muy rápido, es que habla lento y no tenemos tanto tiempo. Ya, entonces ahora vamos a ver la historia de la... Ya que alguien está preguntando. Uno no nace siendo funado, el mundo lo hace ser un funado. Ya, exactamente. Exactamente, como esa típica frase, ¿no? El hombre es víctima de sus circunstancias. Entonces ahora vamos a ver un poco de la historia de la corriente cognitiva conductual, pero quiero que se fijen más como en la parte pragmática, ¿no? En estos conceptos más teóricos y cómo han ido evolucionando y así van cambiando de lugar al sujeto, ¿no? Ese lugar de pasivo a un poco más activo. A verlo. Hablemos un poco de la historia de la terapia cognitivo-conductual. La TCC está basada en 4 grandes teorías: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje social y el aprendizaje cognitivo. Es importante entender la influencia de cada una de estas teorías para que comprendamos cómo pasamos de esto a esto. Con respecto a la evolución de la TCC, Rachman y O'Donoghue han creado una secuencia a la que denominan los 3 estadios o 3 generaciones de la TCC. Cada una de estas generaciones tienen unas características particulares, las cuales vamos a conocer a continuación. Primera generación. Esta inicia en Sudáfrica con Joseph Wolff, el cual es considerado el principal exponente de la TCC en este entorno. Psiquiatra de formación psicodinámica, Wolff estaba insatisfecho con la eficacia de los tratamientos para la neurosis, de tal forma que empieza a utilizar los principios del aprendizaje para abordar este tipo de problemas. Así, fue como propuso el principio teórico de la inhibición recíproca como base de la intervención que desarrollaría para la neurosis, la desensibilización sistemática, la cual se define como la aproximación gradual a los estímulos evocadores de la ansiedad. De este modo, la construcción de la desensibilización sistemática representa el comienzo real de la TCC moderna. Por otro lado, en los años 50 en Europa, Eysenck realizaba aplicaciones prácticas de los principios de la terapia de conducta junto a otros terapeutas. Este grupo de terapeutas, conocido como el Grupo de Inglaterra, se caracterizó por su enorme énfasis en la metodología de investigación rigurosa, la evaluación de la eficacia de los tratamientos, así como por la crítica al diagnóstico psicoterapéutico. Respecto al nacimiento de la TC en Estados Unidos, la publicación Science and Human Behavior de Skinner puede considerarse el inicio del desarrollo de la TC como movimiento terapéutico en Norteamérica. Descartando los constructos emocionales mediadores, Skinner dirigió su interés al estudio de la conducta operante, dando una mayor relevancia a lo que ocurre tras la respuesta más que a lo que sucede antes de esta. Para Skinner, este, y no otro, debía ser el interés de la psicología, la conducta y su función sobre el ambiente en que se emite, desarrollando como método de estudio el análisis experimental de la conducta, siendo esta una aportación de suma relevancia para el desarrollo de la terapia de la conducta. A pesar de que existen diferencias entre los terapeutas de conducta anteriormente mencionados, no obstante, el parecido de la familia es incuestionable.
la extrapolación de los principios del aprendizaje a la clínica, en donde el terapeuta de conducta es básicamente un investigador que trata de aplicar las regularidades extraídas básicas a los problemas clínicos, siendo esta la característica fundamental de esta generación. Segunda generación. Alrededor de los años 1970 se inicia un proceso de transformación de la terapia de conducta caracterizada por la apertura de los aspectos cognitivos y sociales. Se considera que la terapia de conducta no puede basarse solo en la psicología del aprendizaje y son bienvenidas otras fuentes de influencia provenientes de los más diversos campos. Es así como se da inicio a la terapia de segunda generación. En cuanto a los desarrollos teóricos más representativos que se producen en esta fase, encontramos las teorías del aprendizaje social, caracterizadas por el énfasis en la influencia social y la capacidad autorregulatoria del individuo, y cuya influencia se produce principalmente a través de los trabajos de Bandura y la aparición del enfoque cognitivo en terapia de conducta. En esta misma década, diversos autores, sobre todo procedentes del ámbito clínico, comienzan a considerar que los elementos cognitivos tienen una mayor relevancia en la adquisición, mantenimiento y cambio de conducta que aquel que se le estaba otorgando hasta ese momento a la terapia de conducta, por lo que desde el punto de vista de la intervención terapéutica se insiste en el abordaje de los principios cognitivos por ser estos el determinante principal del comportamiento. Cabe decir que, aunque existen diferencias epistemológicas y técnicas entre las terapias cognitivas, es frecuente que sean reconocidas dentro de un mismo grupo, designados como técnicas o terapias cognitivo-conductuales. Una de las clasificaciones más conocidas es la de Mahoney y Arnoff de 1978, los cuales distinguen entre técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas para el manejo de situaciones y técnicas para la solución de problemas. En síntesis, la segunda generación está marcada por la heterogeneidad en la TC, tratando de superar algunas deficiencias y limitaciones mostradas por las teorías del aprendizaje. Para ello, tratan de apoyarse en distintos ámbitos y aportaciones teóricas y aplicadas de la psicología. Aquí, el terapeuta es visto ahora más como un clínico y menos como investigador, recibiendo aportaciones de la teoría del aprendizaje social y del enfoque cognitivo. Tercera generación. En esta generación, los terapeutas tratan de retornar a los orígenes buscando nuevas alternativas terapéuticas, ya que por la dinámica de la segunda generación y su enfoque clínico, se había abandonado en parte la característica resaltante de la primera generación, que era la investigación. Por tanto, el objetivo que se traza a esta tercera generación es fomentar nuevamente la relación entre investigación básica y aplicación clínica que tan fructífera fue durante la primera generación de la TC. Esta generación tiene como rasgo característico la conceptualización de lo contextual bajo una perspectiva constructivista de la realidad. Pero, ¿y qué significa esto? Kohlenberg y Say nos ayudan a entender esto afirmando lo siguiente: el conductismo radical cuestiona la existencia de una realidad fija y conocible. En vez de eso, afirma que la realidad no existe independientemente de la percepción. Percibir, por tanto, es una conducta moldeada por las experiencias del individuo desde el nacimiento hasta el presente. Esto se traduce en que no existe una realidad absoluta, sino que el sujeto construye su realidad basado en su experiencia y teniendo un papel activo en dicha construcción. Estos avances teóricos y metodológicos tratan de atender la globalidad del comportamiento humano y la complejidad de muchos de sus procesos, tanto en la conducta normal como la considerada normal, siendo las terapias constructivistas y contextuales de gran utilidad en el abordaje de trastornos realmente complejos como el trastorno de la personalidad. Como terapias de esta generación encontramos las nuevas terapias contextuales procedentes del conductismo radical, la psicoterapia analítica funcional o la terapia de aceptación y compromiso, sin olvidar el uso de técnicas de meditación como el mindfulness, que se han convertido en la base de algunos programas de intervención como la terapia cognitiva basada en mindfulness. Recapitulemos. En la primera generación nos encontramos a la terapia de la conducta, TC,
la cual inicia con Wolp en Sudáfrica con la desensibilización sistemática, en Europa por EINSEC y el Grupo de Inglaterra, aplicando tratamientos de problemas como neurosis, fobias y agorafobias, mediante la utilización de técnicas como la exposición, aproximaciones sucesivas o la práctica negativa. Y en Estados Unidos con Skinner con las técnicas operantes y el análisis experimental del comportamiento. En esta generación, la conducta se entiende en términos de normal y anormal, y se comprende que ésta se mantiene por los principios del aprendizaje, con los que guarda una estrecha relación. Aquí, el terapeuta es visto más como un investigador que como un clínico, y algunas de las técnicas más usadas en esta generación son las técnicas operantes, las cuales se clasifican en técnicas para el incremento de conductas, técnicas para la adquisición de conductas, técnicas para la reducción o eliminación de conductas y otras técnicas como la economía de fichas y el contrato de contingencias. En la segunda generación se convierten en protagonistas Albert Ellis con su terapia racional emotiva y Aaron Beck con la terapia cognitiva, siendo estos los terapeutas más emblemáticos de la orientación cognitiva. En esta generación, los terapeutas son vistos más como clínicos que como investigadores, los cuales reciben una fuerte influencia de los aspectos cognitivos y sociales. Las técnicas más relevantes de esta generación son técnicas para el manejo de situaciones. También encontramos las técnicas de solución de problemas. Por último, en esta generación encontramos las muy renombradas técnicas de reestructuración cognitiva. En la tercera generación aparecen las terapias contextuales, en donde se destaca la relación que tiene el sujeto con el contexto con el cual interactúa y construye su realidad. El comportamiento se explica entonces tomando como base epistemológica el constructivismo, siendo este el protagonista de esta generación. Aquí, el terapeuta es visto como clínico e investigador y las terapias más destacadas se dividen en las terapias de tipo contextual, como la psicoterapia funcional analítica, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual y las terapias constructivistas, entre las cuales destacan la terapia cognitivo-estructural o psicoterapia estructural de Guidano y Liotti, la terapia de los constructos personales heredada de la clásica psicología de los constructos personales de Kelly y la psicoterapia constructivista de Mahoney. Por último, es importante mencionar que la mayor parte de la práctica clínica de la TCC está guiada por el empirismo, es decir, por criterios de eficacia y efectividad. Por ende, la terapia cognitivo-conductual está inmersa en demostrar la eficacia de sus intervenciones psicológicas en el ámbito de la salud en general y en la salud mental en particular, siendo este un rasgo que ha conservado desde su origen hasta su posterior evolución. Listo. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, súper. Ahí se nota un poco también la evolución, ¿no? De cómo, de la concepción de la realidad también, en un ámbito más epistemológico. También podemos notarlo en ese video. Ya, bueno, eso era lo que quería mostrarles. También como extra, comentarles que desde el psicoanálisis, en el psicoanálisis también ha habido una tremenda evolución, al igual que en la terapia cognitivo-conductual, donde ha ido cambiando la aproximación a lo que es el sujeto, a la forma en cómo se comporta el clínico, ¿no? Así como lo decían en el video anterior, como que pasa más de ser un investigador a ser un clínico como tal, ¿no? A tener una perspectiva más constructivista, donde ambos construyen la realidad, ¿ya? Entonces ahí han aparecido muchísimas escuelas en el psicoanálisis que también son hijas de su contexto. Cada una es hija de su contexto, tiene como base el lugar y el momento en el que se fueron construyendo. Y eso, nada más, aquí les dejo un videito por si a alguno le interesa ver esta evolución también, pero no creo que sea necesario verlo ahora en clase. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ya, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, comentario? Yo tengo una duda, pero no es con respecto a lo que hemos visto. Más bien, ¿cómo va el desarrollo del
De los ensayos, me refiero a la revisión. Eso está a cargo de Ricardo, la revisión del ensayo. Así que no podría decirte, así que se supone que las notas debiesen estar para después de la semana de receso, más o menos, como empezando la primera semana de vuelta o al final, pero no más que eso. Ya, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, damos por terminada nuestra sesión de hoy.